Hola, somos el grupo compuesto por Denis Cruces, Catalina Toledo y mi persona, Leombriz García. Vamos a hablar sobre el movimiento de pobladores y la lucha por la vida digna en Chile. Este trabajo aborda movimientos de pobladores como actor histórico fundamental, especialmente durante la dictadura militar y la transición democrática. Analizamos cómo este movimiento ha luchado por vivienda, por el derecho a la ciudad y por la construcción humanitaria desde abajo. Para esto utilizamos actores claves entre Mario Garcés y Vicente Espinosa, quienes han investigado profundamente la organización pobladora, sus repertorios de acción, su dimensión política y su rol durante el neoliberalismo. Autores claves. Primero tenemos a Manuel Castel con su obra La cuestión urbana, que plantea que la ciudad no es solo un espacio físico, sino un producto histórico del capitalismo, donde se expresa la lucha de clases. Esto es clave para entender que la demanda por vivienda no es un problema individual, sino social y político. En este contexto, los pobladores y la lucha de las clases en Chile, donde él demuestra que pese a los intentos por asociarlos al Lupen, los pobladores tenían una composición obrera e industrial articulando la demanda por vivienda con la lucha de clases. En segundo lugar, tenemos a Mario Garcés, que entrega una mirada histórica fundamental, que identifica el ciclo histórico que va desde la toma de la Victoria en 1957 hasta el golpe de Estado de 1973. Un periodo que refundó Santiago y dio origen a la categoría moderna del poblador. Por último, tenemos a Vicente Espinosa, quien en su libro Historia Social de la Acción Colectiva Urbana clasifica la acción de los pobladores en 4 familias: reivindicada, institucional, comunitaria y de ruptura. Las primeras tomas de 1957 responden a una lógica reivindicativa basada en la necesidad urgente de vivienda. Contexto histórico y sus causas. El movimiento de pobladores surge en un escenario marcado por una crisis estructural de vivienda, la rápida urbanización en Santiago, la influencia del mercado inmobiliario y la exclusión sistemática de los sectores populares de los planes habitacionales. Entre 1960 y 1970, el déficit habitacional aumentó a viviendas, generando tomas masivas y asentamientos autoconstruidos. Durante la dictadura, esta se agrava. También se impulsaron erradicaciones forzadas que desplazaron personas, se fragmentó el tejido comunitario y se impuso una política neoliberal de vivienda basada en subsidios individuales. Bueno, tenemos el objetivo y los repertorios. Como objetivos, el movimiento de pobladores se puede entender a través de 3 grandes ciclos. El primer ciclo es de 1960 a 1973, que es la policitación y la reforma, con el objetivo de el acceso a la vivienda y la urbanización digna. En los repertorios tenemos las tomas de terreno, la autoconstrucción, la creación de campamentos como espacios sociales y políticos. En este periodo, la DC impulsa los reformismos urbanizadores, pero la crisis ambiental persiste. Luego, con la UP, las tomas se articulan políticamente con la idea de transformación estructural. Tenemos el segundo ciclo, que contempla de 1980 a 1990, con la dictadura militar, que en este periodo fue el más duro, porque hubo represión, terrorismo de Estado
erradicaciones masivas y la desarticulación obligada a organizaciones. Aún así, el movimiento se reorganiza desde la supervivencia comunitaria, por ejemplo, con ollas comunes, con comedores infantiles, talleres productivos, redes de abastecimiento y participación decisiva en las protestas nacionales. Este repertorio combina la persistencia cotidiana con la acción política colectiva. Por último, tenemos el tercer ciclo que contempla de 1990 a la actualidad, que es el neoliberalismo urbano, que tenemos las políticas habitacionales que se vuelven altamente individualizadas y segregadoras. También tenemos las familias que son expulsadas a la periferia y surgen nuevas demandas, por ejemplo, la vida digna, los derechos a la ciudad, la permanencia en los territorios. También tenemos la autogestión y la habitacionalidad de retorna la fuerza, ¿ya? Y también tenemos el movimiento que mantiene la presencia en asambleas, en movimientos de vivienda y la lucha de integración social. También tenemos el liderazgo, los resultados y las proyecciones, ¿ya? Que el concepto de pobladores cambia profundamente, ¿ya? Ya no es entendido como el pobre aislado, sino que como un actor político con la capacidad de gobernar su territorio. El liderazgo emergía de los liderazgos de jóvenes, como el autor Huanca, que mezcla los trabajos comunitarios y la participación institucional. También tenemos la continuidad de dirigentes históricos que organizan las asambleas cooperativas y comités. Por último, los resultados, que es el Estado que reconoce la segregación urbana, que esto dice la CNDU 2015. También se crean propuestas que evitan la expulsión de familias. También surgen entidades como la autogestión inmobiliaria social y la constructora popular, que permite que la comunidad participe en procesos habitacionales. Y por último, las proyecciones, que es la construcción del poder popular como un horizonte político. También tenemos estas articulaciones que son organizaciones y proyecciones colectivas como el Partido de Igualdad, la creación de instituciones comunitarias que son permanentes. También tenemos la superación y la fragmentación mediante la organización territorial a largo plazo. Después tenemos las opiniones de expertos, ya que las revistas de prensa y opiniones de expertos fortalecen la interpretación. Por ejemplo, María Carro destaca la continuidad de los movimientos y el valor de las organizaciones populares en la dictadura y en democracia. También tenemos a Miguel Angelco, que enfatiza que no solo es una lucha por la vivienda, sino que también es la construcción de la política desde abajo. Y según la CNDU 2015, reconoce que la segregación urbana es un problema estructural, ya que está respaldado por la crítica al movimiento pobladores del modelo habitacional. Ahora voy a presentar los 3 ejes de reflexión que nos permiten comprender el sentido del movimiento de pobladores desde la dictadura hasta hoy. El primero sería la politización de la sobrevivencia y el surgimiento del nuevo poblador, durante la dictadura las poblaciones enfrentaron pobreza, represión y abandono estatal. Pero en vez de desarticularse, muchas comunidades se organizaron a través de ollas comunes, de comedores y de distintas redes de ayuda. Esto transformó prácticas de sobrevivencia en prácticas políticas y dio origen al nuevo poblador, entendido no como un marginal, sino como un actor colectivo con identidad, organización y también capacidad de lucha. La categoría de poblador dejó de ser pasiva y empezó a reivindicar derechos urbanos, a exigir presencia en lo público y a construir agencia política desde el territorio. Lo segundo sería derecho a la ciudad y resistencia a la segregación. El segundo eje se relaciona con la ciudad
en donde la dictadura impulsó un modelo urbano segregador, expulsando a miles de familias a la periferia mediante erradicaciones forzadas. Frente a esto, el movimiento poblador levantó la idea del derecho a la ciudad, que no es solamente tener una casa, sino poder vivir en un territorio con servicios, oportunidades y también dignidad. Este eje demuestra que la lucha de los pobladores no es solo habitacional, sino que también es una disputa contra el mercado inmobiliario y contra políticas que producen exclusión territorial. El tercer punto sería autonomía y disputa institucional. Este tercer eje muestra cómo el movimiento combina dos estrategias, que es la autonomía comunitaria, desarrollada históricamente en las poblaciones, y la disputa institucional, que es especialmente en los municipios y las políticas públicas. Los proyectos también de autogestión habitacional. Con esto los pobladores buscan construir poder popular, es decir, la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios y no depender de burocracias o de élites. Su apuesta política apunta a transformar la sociedad desde abajo. Conclusiones. En síntesis, a partir del recorrido histórico y los ejes de reflexión, podemos presentar tres conclusiones generales. La primera sería la reemergencia y la resistencia, que a pesar de la represión de la dictadura y de la desmovilización neoliberal, el movimiento de pobladores logró luego rearticularse usando la lucha comunitaria, la autogestión, la educación popular como pilares de una política para una política distinta. El segundo punto importante sería la transformación de la demanda, que es que el movimiento dejó atrás la idea de vivienda como solución individual y pasó a disputar el derecho a la ciudad, denunciando la segregación que hubo y la expulsión territorial también. Hoy en día el poblador es un sujeto político que exige igualdad y justicia urbana. El tercer punto importante sería el proyecto de poder popular, donde finalmente el movimiento avanza hacia un proyecto de autonomía y de poder popular, donde las comunidades gestionan sus propios recursos, organizan proyectos productivos, se articulan políticamente y construyen alternativas frente al Estado y también frente al mercado. Entonces, en conclusión general, el movimiento de pobladores no solamente lucha por viviendas, sino que también por una forma distinta de hacer política desde los territorios, por el derecho a la ciudad y también para poder transformar la vida en común, con identidad y colectividad también desde abajo. Para concluir, esta es la bibliografía que utilizamos y cada texto que fue bastante importante en esta investigación. Y muchas gracias por su atención, profesor.